Lo que tú nos has dado lo recibimos por gracia en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy, Señor, creemos que tu palabra viene a transformar nuestra vida. Creemos que tu palabra viene a traer una bendición, una palabra de prosperidad, una palabra que nos va a empoderar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denles aplauso al Padre. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dios siempre ha querido bendecirnos. Amén. Levante su mano y ya conmigo. Dios siempre ha querido bendecirme. Y sabe, el diseño del Padre siempre ha sido que sus hijos sean prósperos y sean bendecidos y para bendecir a otros. Amén. Yo creo que usted me ayude a predicar. Amén. Diga un amén, diga algo, no se quede callado, porque usted ya salió de esos lugares de donde se quedaba calladito. Gloria, dígale que está a tu lado, eres una bendición para mi vida. Dígaselo, pero vean en los ojos, dile, eres una bendición para mi vida. Aleluya. Mire, vamos a empezar el día de hoy. Quiero enseñarle algo muy interesante. Y es que hay cosas que Dios desea y quiere restaurar en ese tiempo. Amén. Y quiero empezar con lo siguiente. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Mire esto. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Se le gana así hoy. Amén. Dice la palabra amado, que dice: yo deseo que tú seas. ¿Qué dice aquí arriba? Léalo acá conmigo, léalo acá. ¿Qué dice? Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. ¿Qué es lo que Dios desea? Que seamos. Y me encanta a mí esto porque dice: y que tengas salud. La prosperidad también tiene que ver con salud. Amén. ¿Cuántos quieren ser sanos? Ahora mire eso, estamos en los tiempos donde Dios va a traer una restauración de todas las cosas. Escuchen, Dios trae una ¿qué? Una restauración de todas las cosas. Dentro de esta restauración, Dios quiere restaurar algunas cosas en nuestra vida y dentro de la iglesia. Y hoy voy a hablar de 4 nada más. Los que toman nota, anote esto. Dios quiere restaurar la cultura de reino. Número 1, número 2, quiere restaurar la paternidad. Número 3, el ayuno y la oración. Y número 4, Él quiere hijos de pacto. Amén. Se lo voy a repetir. Dios va a restaurar una cultura de reino. Número 2, paternidad. Número 3, ayuno y oración. Y número 4, Él quiere hijos de pacto. Amén. Escuche, en el reino de Dios tenemos que aprender a vivir como lo que somos. Y lo que somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. No puedes tú vivir como si no conocieras tu identidad. Dios desea que tú tomes tu identidad, que tomes tu lugar dentro del reino, y dentro de ese reino tú eres hijo. Amén. Levante su mano y diga conmigo: yo soy hijo. Vamos, dígalo: yo soy hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Pero para ser hijos y para tener esa cultura de reino, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tu mente no cambia, si tus patrones de pensamiento no cambias, seguirás siendo el mismo de siempre. La gente que no cambia los patrones de pensamiento, por lo regular se encuentra en un estancamiento emocional, espiritual y de todas las áreas. ¿Conoce gente que todavía siente ese dolor por lo que le hicieron hace años atrás? Porque no ha cambiado su manera de pensar. Hay gente que la lastimaron, la humillaron, la menospreciaron cuando era pequeño. Y te dijeron: no puedes, no sirves, no sabes. Y ahora que eres un adulto, es lo que te repites: no puedo, no sirvo, no sé. Diga conmigo: voy a cambiar mi manera de pensar. Levante su mano y diga conmigo: voy a cambiar mi manera de pensar. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1. Escuche esto, Romanos capítulo 12, anótelo. Romanos capítulo 12, versículo 1.
Del 1 al 2 vamos a leer. Romanos 12:1. Quiero que le dé un aplauso al muchacho de medio que está el día de hoy. Aldito, amén. Téngale paciencia. Es su primer día que está haciendo eso, amén. Téngale paciencia, amén. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué dice? Dígalo conmigo: mi culto racional comienza con mi mente. Amén. Para que tú entregues un sacrificio vivo, agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional. No puedes ofrecer un sacrificio si primero no cambias tu manera de pensar. Amén. Versículo siguiente, escuche esto, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Dile que a tu lado: no te conformes. Amén. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y, ¿qué dice? Diga conmigo: Padre, cambia mi mente de huérfano a hijo. Amén. Ahora quiero que lo diga como si lo creyera. Diga: Padre, cambia mi mente de huérfano a hijo. Amén. Entonces, la cultura del reino, escuche, tiene que ver con manifestar, escuche, al mundo visible lo que en el mundo espiritual no se ve. Hoy en día lo que el mundo carece es de amor. ¿Qué carece el mundo? Hoy la gente no ama. Es más, es una profecía que está en la Biblia y dice ahí la palabra que en el último tiempo el amor de muchos, ¿qué pasa? Se enfriará. Hoy la gente no ama. Y si hoy no ama, mañana menos. ¿Qué pasa? ¿Usted ha visto alguna vez cuando atropellan a un perrito en la calle y lo matan? ¿Qué le echa a la gente? El otro día mi esposa y yo encontramos a un gato enfrente de la puerta de alguien, muerto con cal. Dije yo: no me preocupa el gato ya se murió. Pero el que vive en esa casa, ¿cómo no lo pudo mover de ahí? Sino que en su propia puerta le echó cal y ahí lo dejó. Porque la gente dice: como no es mío, no me hago responsable. Pero es la entrada de tu casa. Amén. Entonces de repente la gente dice: es que si él no me ama, yo no tengo por qué amarlo. No, hazte responsable. Amén. Diga conmigo: me hago responsable del amor que Dios me da para manifestarlo al mundo. Amén. Entonces Dios quiere justamente que cambies tu manera de pensar para que puedas entrar en la cultura del reino. La cultura del reino tiene que ver con manifestar y traer al mundo visible aquello que el Padre ha depositado en nuestro espíritu. Tú no puedes dar aquello que tú no tienes. Amén. Tú no puedes dar aquello que tú, ¿qué? No tienes. No puedes pedir algo que tú no sembraste. ¿Se imagina que usted tiene 1 hectárea de tierra y usted nunca la siembra, pero tiene expectativa de ir a cosechar? Sería ilógico. Eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembres, ¿qué dice la palabra? Cosecharás. Entonces, si nosotros vivimos en una cultura de reino, escuche esto, la palabra cultura etimológicamente significa cultivo. ¿Qué significa cultura? En otras palabras, una cultura sería algo que cosechas continuamente. Una cultura se basa en costumbres, tradiciones, forma de hablar, forma de pensar, hasta forma de vestir. Amén. No es lo mismo la cultura de México a la cultura de Colombia. Aunque tal vez hablamos el mismo español, vaya, pero hay palabras que son diferentes. Se llama usos y costumbres. Amén. Aquí tú le dices amigo, mi compa. Allá le dicen parcero. Hola, parce. Porque nos partimos, ¿qué o qué? ¿Sí me estoy explicando? Hay usos y costumbres dependiendo de la cultura. Y esa cultura siempre va a hablar de algo o de alguien. Y mire esto, en el reino, escuche lo que le voy a decir. En el reino de Dios hay una cultura y esa cultura tiene que establecerse, o quien la establece es el Padre. Dentro de la cultura del reino predomina un principio fundamental que es la honra. ¿Cuál es lo que predomina este reino? Diga conmigo: la honra es la base
de la cultura de reino. Amén. ¿Alguna vez han visto las películas japonesas? ¿O alguna serie japonesa? ¿Alguna vez vieron Bruce Lee? La mayoría, ¿verdad? Dígame, ¿cómo es una forma de dar respeto en la cultura japonesa a alguien? Ellos lo que hacen es hacer esto. ¿Sabe usted que mientras más usted baje, es mayor la reverencia? ¿Es mayor la honra? Entonces, ¿te acuerdas cuando iba a la primaria? Y entraba un maestro, ¿qué hacían todos? Se ponían de pie. Y eso mostraban un respeto. Hoy entra el maestro y le avientan una bolsa de papel. Porque se perdió, ¿qué? El respeto. Años atrás decías, soy pastor, soy ministro de culto, y la gente te respetaba. Hoy no, porque se perdió una cultura donde cree dentro de la misma iglesia. ¿Cómo queremos que el mundo honre a Dios cuando los que están dentro no lo están honrando? Amén. Amén. Entonces, mire esto, la cultura del reino se basa en la honra. Primera de Samuel, escuche esto, capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice la palabra, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga, miren, nunca yo tal haga, porque yo honraré, ¿qué dice? A los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, si tú no honras a Dios, entonces lo desprecias. ¿Sí me explico? Dentro de la cultura del reino, usted tiene que aprender que hay una máxima autoridad, que en este caso es Dios nuestro Padre, y le debemos una honra a ese Dios. Amén. Por eso usted no puede, y lo digo con mucho respeto para todos, pero no podemos venir a administrar a nuestro Dios con lo que nos sobra, con lo que podamos, sino que tenemos que darlo con lo mejor, porque Él dice, escucha esto, dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Diga conmigo, Dios honra a los que lo honran a Él. Amén. La palabra dice que Dios no comparte su poder con nadie, pero Él sí comparte la honra con aquellos que lo están honrando. Amén. Si tú honras a Dios, Dios te va a acabar honrando a ti. Amén. ¿Y sabes dónde lo puedes comenzar a honrar? En tu trabajo, en la escuela, con tus hijos, con tu familia. A mí me pasó muy seguido que cuando yo estaba trabajando, la gente se quería burlar de mí por ser cristiano, pero yo siempre honré a Dios en mi lugar de trabajo, y la gente sabía que yo era cristiano. Amén. Yo honraba a Dios, por consiguiente, Dios me honraba a mí y nunca me dejaba avergonzado. Amén. Pero si tú no honras a Dios, dice aquí la palabra, y los que me desprecian, en otras palabras, los que no me honran, serán tenidos como en poco. Uno de los problemas en la iglesia, escuche esto, es que ha perdido el valor y el principio fundamental de la honra, y creemos que los demás nos deben algo. O sea, la gente piensa que le debemos algo, por eso no honran. ¿A cuánto le gustan los regalos en su cumpleaños? Amén. Levante la mano. ¿Cuántos usted regalan algo? Porque a veces queremos pedir, pero no damos. Amén. Había un señor hace un tiempo que conocí, que él decía, yo no quiero que tú me regales nada, me decía él. Y le decía, ¿por qué no? Y él me decía, porque si tú me das algo a mí, yo me comprometo contigo a que yo te dé algo después. Entonces nos evitamos que tú me des y me evito que yo te dé a ti. ¿Sí me explico? Mucha gente así es. Y ¿sabe qué es lo peor? Que queremos venir a la iglesia y querer que Dios nos dé algo cuando nosotros no lo hemos honrado a Él. Diga conmigo, voy a honrar a Dios con todo lo que tengo. Eso incluye mi vida. Amén. Hoy en día la iglesia no conoce la honra genuina. Escuche. Porque si la conociera, valoraríamos el manto que los hombres de Dios cargan. Amén. Cuando yo honro y valoro a una persona, ¿qué es lo que hago con esa persona? La estimo, la cuido, la procuro, porque estoy honrando a esa persona. Amén.
¿Quién de aquí ha tenido alguna vez la visita de un ser querido a su casa? Que usted lo quiere mucho. Y te digo, te voy a visitar. ¿Qué haces tú? Preparas algo para esa persona. Una comida, a lo mejor mínimo ahí barres el patio que nunca lo has barrido, ahora lo barres. Porque estás esperando que él venga. ¿Cómo usted se da cuenta cuando un político viene a su colonia? Y eso es una honra falsa. Porque solamente lo hago para cuando tú vengas. Es falsa. Mas, sin embargo, si yo honro a Dios, honro a los hijos de Dios, siempre de continuo estaré mostrando esa honra para ellos. Amén. Entonces, mira esto. Mucha gente le llama, es que le hace la barba. No es la barba, es que hay una honra hacia esa persona. Amén. Si usted honra a su jefe en su trabajo, ¿de qué lo tachan a usted? ¿Verdad? Si usted queda más tiempo en su trabajo, ¿de qué lo tachan a usted? Ya está de tonto, ¿eh? ¿Para qué déjalo ahí? Ni es tu trabajo. Ajá. Pero lo que la gente no sabe es que usted está honrando a su patrón, está honrando a su jefe. Por consiguiente, cuando hay un ascenso, ¿a quién cree que van a ascender? A usted. Amén. Porque cuando tú honras, la moneda del reino se llama honra. Dios honra a los que le honran. Entonces, mire esto. Muchos piensan que honrar es como idolatrar. Hace tiempo atrás hubo alguien que dijo, es que tú demandas honra y no debemos de honrarte, me decía él. Si yo nunca he demandado honra, nunca. Digo, pero estaría bien que lo aprendieras porque no sabes qué es eso. Conforme él se enojó, se fue de la iglesia. Digo, lo sigo viendo porque es familia. Pero tiempo después regresó y me dijo, ahora entiendo lo que me dices. Porque yo pido lo mismo que yo nunca di. Y eso entendemos que yo no puedo pedir algo que yo no estoy dispuesto a dar. Amén. La palabra honra, para los que gustan anotarlo, la palabra honra significa estima. Estimar, valorar, amar, procurar, cuidar de a algo o a alguien. Amén. La honra es reconocimiento, es estima, es valorar, es amar, es apreciar a algo o a alguien. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? ¿Alguien se acuerda? ¿Honra a quién? A tu padre y a tu madre. Mire, honra. Es que usted no sabe lo que hicieron conmigo y no me interesa saberlo. La Biblia dice que honra a tu padre. Y honrarlos también significa cuidarlos, preguntarle cómo está, abrazarle, bendecirle. Amén. Eso es honrarlo. Entonces, mire esto. Muchos piensan que honrar es idolatrar y están en un error. Porque cuando yo honro, yo amo. Cuando yo honro, yo estimo. Cuando yo honro, me tomo el tiempo para escuchar. Amén. Y mire esto, nunca podrás cargar aquello que tú no honras. Por eso es que hay mucha gente que no prospera en lo espiritual. Porque se la pasa hablando mal de la gente. Se la pasa hablando mal de los hermanos. Se la pasa hablando mal de los pastores. Se la pasa hablando mal de medio mundo. ¿Conoce gente así? Es gente que no va a prosperar porque están deshonrando aquello que alguien más está cargando. Amén. Entonces, mire esto. La deshonra es un cáncer dentro de la iglesia que tenemos que erradicar. La familiaridad engendra la deshonra. ¿Qué hace la familiaridad? Engendra deshonra. Como somos tan amigos, Almita y yo, ¿verdad? Como somos tan amigos, se le olvida que soy su pastor. Y como se le olvida, ahora ya me trata como trata a Cecilia. Un ejemplo. Padre de la gloria. Entonces, a veces cuando son familia, la deshonra sube. ¿Cómo? Si yo te cambié los pañales, ¿cómo quieres que yo te honre? Es que en el reino la honra no tiene que ver con edad. La honra no tiene que ver con quién es más grande que otro. La honra tiene que ver cuando reconoces que esa persona carga algo que tú también quieres o que tú necesitas. Amén.
Entonces, mire lo que pasó con Jesús. Mire, vamos, ¿está aprendiendo algo? Mire esto, Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Mateo 13, 53 al 58. Vamos a leer el 53 primero. Mateo, está, 13, 50. Aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas, se fue de allí. Siguiente versículo, dale. Y yendo a su tierra, uno menos, hijo, regresale. Y yendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dale, siguiente. ¿No es este el hijo del carpintero? Miren cómo lo deshonraron a Jesús. ¿Qué le dijeron? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, la gente va a buscar la forma de buscar tu raíz para deshonrarte. Entonces, nunca escuche usted esto, porque la gente te va a decir, ¿y tú quién eres? Y tú, nada bueno sale de los González. Nada bueno sale de tal persona, nada bueno sale de ahí, de Tablas del Pozo. Es lo que la gente va a decir. Pero yo creo que hay gente que Dios está sacando para cosas grandes, amén. Entonces, mire esto, siguiente versículo, escuche. Dice la palabra, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gente que te va a deshonrar, lo primero que dice es, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo fue que cambiaste? ¿Quién te está diciendo que cree en ti? ¿De dónde sacas todas estas cosas? La gente siempre va a buscarle el arrocito negro ahí al arroz, ¿verdad? Siguiente, hijo. Y se escandalizaban de él. Miren, lo primero que la gente que te deshonra es que se escandaliza de ti. Pero ¿cómo es posible que ahora ya seas cristiano? ¿Cómo es posible que ahora hayas cambiado la tradición de tus padres para seguir a un tal Jesús? Ese Jesús vino a cambiar mi vida, amén. Ese Jesús me vino a sanar, a liberar y a restaurar. ¿Alguien puede decir amén esa palabra? De un aplauso a Jesús. Porque aunque el mundo te deshonre, Dios te tiene en alta estima, amén. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mire, siguiente versículo. Y no hizo allí muchos, ¿qué dice? ¿Qué más? A causa de la incredulidad de ellos. El problema, escuche esto, con la deshonra, es que cortan el fluir del mover de Dios. ¿Quién era Jesús? Jesús era el Hijo del Dios. Es más, era Dios manifestado en carne. Y dice que no hizo, ¿qué? Muchos milagros por la deshonra que había en ellos. Por la incredulidad. Y mire, la deshonra va conectada a la incredulidad. Entonces de repente Dios comienza a usarte a ti en predicación, en palabra, en evangelismo, en profecía, empiezas a hablar en lenguas, a levantarte en la mañana a orar y lo primero que la gente dice es, y no cambies, eso que tanto que vas a la iglesia, no cambies. Te comienzan a deshonrar y a eso vas. Dígale que está a tu lado, ahí te hablan. Entonces miren, la deshonra tiene que ser erradicada de nuestra vida. Cuando tú deshonras, tú mismo te limitas. Escuche, esta gente a lo mejor necesitaba un milagro. Esta gente a lo mejor necesitaba algo de parte de Jesús, pero por cuanto lo deshonraron, ellos mismos, ¿qué hicieron? Se limitaron, se perdieron de la bendición que Jesús cargaba. Amén. Entonces, cuando tú deshonras a alguien, principalmente a alguien de autoridad, te estás limitando a recibir algo de él. ¿Sabe qué es lo que yo he escuchado muchas veces? ¿Y tú qué me vas a enseñar a mí? Yo te doblo la edad. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Pregunta, ¿tú sabes lo que yo sé? No, pues no. ¿Tienes que recibir algo? Yo creo que sí. Entonces, en el momento que alguien te deshonra, corta el fluir de lo que tú cargas. Amén. Levante su mano y diga conmigo, Dios me ha dado sabiduría, entendimiento y revelación para compartir con los demás. Amén. Entonces, cuando tú deshonras, tú mismo te limitas. El día que un
un familiar tuyo se levante, sea enviado, ¿te imaginas un hijo tuyo enviado como pastor? Tienes que entender que antes de ser tu hijo, ¿qué es para ti? Tu pastor. Agarra su botella de agua y pásale. Pero es que póngase rojo si quiere. Pero en el mundo espiritual, quien va a rendir cuentas por ti no es tu hijo, es tu pastor. Amén. Amén. Escuche esto. Pero cuando tú honras, escuche esto, cuando tú honras, una porción del manto se nos es transferido. Cuando tú honras a alguien, lo que esa persona carga, también Dios lo deposita en tu vida. Amén. Cuando honramos, tenemos recompensa. Diga conmigo, cuando honro, tengo recompensa. Mateo 10, capítulo 10, versículo 40. Mire eso, Mateo 10, 40 dice. Échale ganas, hijo. Mateo 10, 40. Vamos a ver la recompensa que Dios da. Mateo 10, 40 dice, el que a vosotros recibe, a mí, ¿qué dice? Me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Siguiente. El que recibe a un profeta, mire, por si de repente hay gente que no cree en los profetas, dice, y el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, ¿qué dice? Recompensa de profeta. ¿Sabe cuál es la recompensa de un profeta? Escuchar la voz de Dios. Cuando usted recibe un profeta, lo primero que Dios activa en su vida es que también usted comenzará a escuchar la voz de Dios. Amén. Recibirá. Y el que recibe a un justo, levante la mano a los justos. Vamos, levante su mano. Yo soy justo. Amén. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, ¿qué? Recibirá. Siguiente. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿qué dice? ¿Un lingote de oro? ¿Unos 1,000 pesos? ¿Qué dice? Un vaso de agua fría, solamente. O sea, no importa lo que tú estés dando, lo que importa es que lo hagas. Amén. Por cuanto lo haces, dice un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo. Levante la mano a los discípulos. Por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá. ¿Qué dice? Dios siempre va a dar una recompensa a aquellos que caminan con honra. Amén. Entonces tienes que aprender a honrar, porque dice la palabra, si solamente doy un vaso de agua, no pierdo ¿qué? Mi recompensa. Y me lo voy a decir para que usted lo aprenda. Pero de repente honramos lugares, honramos personas que nunca han hecho nada por nosotros. Y los que sí hacen, ni nos acordamos de ellos. ¿Se acuerda del chiste que le dije de, pastor, ¿por qué usted no es como el pastor que veo en YouTube, en la tele? Se ve que es bien alegre, bien buena onda y sonríe por todo. Y el pastor le responde, él es así porque tú no eres su congregante. Amén. Entonces mire esto, la honra te da acceso a lugares y a personas que el dinero nunca te lo dará. Hay gente que piensa que porque te da dinero, tiene acceso y no es cierto. La honra te da acceso a personas y te da acceso a lugares. Amén. En el reino de Dios vale más un corazón con honra que un bolsillo lleno de dinero. Porque cuando tu corazón hay honra, Dios prospera todos tus caminos. Amén. Cuando en tu corazón hay honra, Dios prepara todo para que tú seas el primero en bendecir. Diga conmigo, voy a honrar a Dios, a los hombres y mujeres de Dios, empezando por mi pastor. Amén. Porque muchas veces honramos más a los visitantes que a los anfitriones de la casa. Va a venir. Miren tu pastor. Otra vez. Y a veces nos olvida que el que viene, te bendice, te llena y se va. Y el que se queda con el problema soy yo. Es que aquel me dijo que yo iba a ser pastor. Sí, pues relájate. Sonríe. Pero es que él me dijo que yo iba. Sí, pero aquí quien te está formando soy yo. Amén. Entonces diga conmigo, voy a creer que Dios me va a bendecir por medio de la honra. Amén. Una cultura de reino tiene un lenguaje. ¿Qué es lo que tiene la cultura de reino?
No puedes decir que vives en el reino si vives hablando de duda. No puedes decir que vives en el reino si hablas como un extranjero. ¿Quién de aquí ha ido a otro país? A ver, levanta su mano. Aquí fuiste a Japón, ¿no? ¿Y cómo te comunicabas con la gente de Japón? En japonés. ¿Sabe por qué? Porque conocía el idioma. A ver, levante la mano. ¿Quién quiere ir de misiones a Pakistán? No le saque, hombre. Bueno, más cerquita. ¿Quién quiere ir a Toluca? Vamos a enviar acá a Toluca. A Grecia, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tienes que hacer es aprender ¿qué? Su idioma. Tiene que haber un solo lenguaje, una sola unidad. Amén. Si tú vives en el reino, tienes que hablar como habla la gente del reino. Amén. No de tristeza, no de depresión, sino de bendición, de victoria. ¿Sí me estás escuchando? Tienes que hablar lo que habla el rey, lo mismo que tienes tú que hablar. Amén. Por eso te das cuenta en el lenguaje cuando alguien no está en el reino. Porque lo primero que oyes en su boca es, ¿cómo está, hermano? Ay, atribulado. Padre de la gloria. ¿Dónde se ha metido? ¿Qué acaso la Biblia no dice que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús? Y si estoy juntamente con Cristo, el diablo no tiene lugar ahí. Amén. Te das cuenta en el lenguaje de la gente. Porque en el lenguaje habla mucho de dónde tú estás. Alguien que trabaja con... ¿Quién de ahí alguna vez ha comprado en Liverpool o en Zara Home? Hablan así como que... y son tus vecinas, Padre de la gloria. Pero como están en ese lugar, adoptan la cultura de ese lugar. Lo primero que les dicen es, tienes que sentirte como la dueña de la tienda. Nadie te merece, ¿ya? Nadie te puede hablar. Y escuche esto, lo primero que pasa es que cambia ¿qué? Un lenguaje. Diga conmigo, en el reino hay un lenguaje. Tengo que hablar como el rey habla. Amén. No puedes decir que vives en el reino cuando no escuchas su voz. La voz de Dios es lo que caracteriza a una persona que vive en una cultura de reino. ¿Sabe por qué? Porque pienso como Dios, hablo como Él, hago lo que Él haría. Amén. Diga conmigo, para vivir en el reino, debo pensar como el rey. Amén. Primera de Corintios 2:16. Mire esto. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí me escuchó? Dígalo, yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué es lo que tienes tú? Si tienes la mente de Cristo, el lenguaje del reino tiene que haber amor, tiene que hablar de fe, de prosperidad, de identidad. Amén. Porque dice que tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. ¿De quién tienes la mente? De Cristo. No, si tengo la mente de Cristo, mi lenguaje tiene que cambiar. ¿Sí está conmigo? Amén. Tienen que dejar de hablar de no puedo. Es que no puedo. O sea, como que se compunge, ¿eh? No puedo. ¿Qué no puedes, hijo, hacer del baño? No puedo. Es que no sé. Hazlo. No. Hágalo. Mire, hay una... Me gustó mucho una historia que leí de un hombre llamado Alejandro. Alejandro era parte del ejército de Alejandro Magno. ¿Sabe quién es Alejandro Magno? Era un caudillo, un hombre valiente, valeroso. Y un día se dan cuenta que uno de la gente del ejército de Alejandro Magno se llamaba también Alejandro, pero la curiosidad que este Alejandro era miedoso. Todo le daba miedo, pero estaba en el ejército de él. Y se enteró Alejandro Magno que dentro de ese ejército había alguien llamado como él, pero que él era miedoso. Y lo mandó a llamar. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Alejandro. Y le contestó él, si te vas a llamar Alejandro, ¿cambias tu actitud de cobardía por valentía o mejor te cambias el nombre? Porque él entendía que nadie podía llamarse como él siendo un cobarde.
Y se los dije hace 8 días, hay que tomar el riesgo de ser llamados cristianos y dar la vida por Jesús, amén. Pero diga conmigo, voy a tomar el riesgo de cambiar mi lenguaje para un lenguaje de reino, amén. Cuando usted no conocía a Jesús, ¿de qué hablaba su boca? Lo primero es una palabra negativa, ¿sí o no? Ay, el sol. Ay, llovió. Ay, mi suegra. Todo hay una ahí. Pura negatividad. Cuando llegas a Cristo, tu lenguaje tiene que cambiar. Porque la palabra dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, somos nuevas criaturas. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. El que tenía miedo ya no lo tiene. Tiene que aprender a cambiar su lenguaje. Yo le digo a mi esposa en la semana, ay, como que me duele. Tómate algo. No. Soy sano en el nombre de Jesús. Oye, es que no hay, no había, ahora hay. ¿Y dónde? No sé, pero sí hay. Confía, cree. Dios es nuestro proveedor. Amén. Cambia tu, dile de tu lado, cambia tu lenguaje. Vamos, dile, cambia tu lenguaje. Mire, aquí en México hay una cultura muy chistosa de hacer telenovelas con mucha fe. ¿Alguna vez vieron Marimar? ¿Cómo no la van a ver? ¿Se sentían Marimar? Y era la típica historia de una mujer pobre que de la nada cambió a ser una mujer que... Y ya siendo rica, ¿cómo era? ¿Era qué? ¿Cómo era? Cambió. Ahora, mire lo que le voy a decir. Cuando usted saca o lo sacan de la pobreza espiritual, de la miseria, cuando usted sale del no puedo, del no sé, de la enfermedad, y Dios lo traspasa a la luz gloriosa de Cristo Jesús, usted ya no puede ser el mismo. Amén. ¿Quién aquí vivía con depresión o con ansiedad? Y ahora en Cristo no puede seguir siendo el mismo, porque Dios te ha cambiado. Amén. Cuando usted vive la cultura del reino, habla como el rey, piensa como el rey, ama como el rey, es perdonador como el rey y será generoso como el rey. Amén. Porque no puedes hablar de una cultura de reino si no piensas y vives y hablas como él habla. Por eso dice que el reino, ¿se acuerda del Padre Nuestro? Que el cielo que se manifiesta ¿dónde? En la tierra. En otras palabras, haz que el gobierno de allá arriba se manifieste aquí. Y me dan ganas como de zarandearlo para que aprenda. Cambie su manera de pensar. Yo era una de las personas que me costaba mucho trabajo hablar en público. En la primaria, en la secundaria, cuando tocaba exponer, todo me sudaba. Y quería aprenderme todo de memoria. Y a la mera hora tartamudeaba y medio leía. ¿Tienen dudas? Y el maestro, sí, una. ¿Qué entendió de lo que leyó? Pues nada, decía yo, no entendí nada. Y toda la vida crecí creyendo que no podía, que no sabía, que no era bueno para eso. Pero un día yo leí la palabra que dice que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Y en esa debilidad que yo tenía, hoy Dios está perfeccionando. Amén. La debilidad que tú tengas será aquello que Dios va a usar para llevarte a tu propósito. Amén. Y mire esto, diga conmigo, la cultura del reino tiene que establecerse en la iglesia. Amén. Ven, Enrique, ya que estás parado. Chiflele ahí. Es soltero, por si acaso. Acá. Si él es enviado o comisionado u ordenado como líder, discípulo, mentor, como anciano, como pastor, lo primero que usted tiene que reconocer en él es la autoridad delegada. Su líder de red no le va a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No. Ahí habla de una familiaridad. Él ahora será el mentor Enrique. ¿Cómo se vas a dirigir a él? El mentor. No el Quique, no, el mentor Enrique.
¿Vale? Si un día, me encanta tu nombre, Keren Apuk, la enviamos como ministro de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Siento en el espíritu que va a cantar. No le podemos decir, Keren Apuk. No, la ministro de alabanza. Amén. Amén. Porque la cultura de reino comienza con los de la casa. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces, ¿qué pasa si Eric, que es familiar, amigo, compadre de él, en la casa, su propia casa, cómo se tendría que dirigir a él en su propia casa, fuera de la iglesia? ¿Cómo qué? Con honra. Porque la cultura del reino no es solamente en la iglesia, sino es un estilo de vida. Amén. Entonces, yo por eso, usted tiene que aprender esto. Donde quiera que usted le diga, él es la profeta. Por el título, por la asignación, por la honra que se le está dando. Amén. Hay algunos que de repente los he corregido, ¿no? Un ejemplo, uno de ellos es Salmita. Hermano, ¿cómo está, pastora? No, ¿cómo cree? Le digo, pues que si yo soy el pastor, entonces usted es la pastora, entonces. Y le voy a decir una cosa, a mí no me quita absolutamente nada que usted me diga, hermano, somos hermanos en Cristo, amén. Pero tenemos que reconocer cierto nivel de honra, de autoridad, amén. Entonces, diga conmigo, la cultura de reino es un estilo de vida, amén. Y es lo que Dios está restaurando en ese tiempo. Porque, mire esto, alguien que pertenece al reino tiene que dejar el lugar mejor de como lo encontró. ¿Sí me escuchó? Si usted llega a un lugar y usted ve ahí la basura, no diga, no es mío, no, límpielo, acomódelo, porque eso va a hablar de la cultura que usted tiene. Amén. Amén. Lo segundo que Dios está restaurando es la paternidad. Mire esto, Malaquías capítulo 4, versículo 5. ¿Sí está aprendiendo? Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuándo Dios va a enviar al profeta Elías? Le voy a decir una cosa, levante su Biblia, todos los que traen Biblia, levanten su Biblia. Yo soy a favor de que usted cargue su Biblia física. Hoy en día la inteligencia artificial ya creó una Biblia sin Espíritu Santo y sin Dios. Entonces no le recomiendo, yo le recomiendo que use una Biblia física. Amén. Entonces dice que antes de que Él venga, yo no sé si usted lo sepa, pero Cristo viene pronto. Amén. Y si Él viene pronto, significa, dice, aquí yo envío al profeta. El profeta Elías no va a venir físicamente, sino el espíritu del profeta Elías, la asignación que él tenía. Amén. Siguiente versículo. Él, o sea, el espíritu del profeta Elías, él hará volver el corazón de los padres, ¿cómo dice aquí? Plural o singular. Habla de varios, ¿verdad? Padres con P minúscula. Tiene que aprender usted algo muy interesante. Cuando es él, con E mayúscula, habla de Dios, nuestro Padre. Amén. O dependiendo, cuando es un punto y aparte, pues es, obviamente tiene que haber una mayúscula. Cuando habla de hijo, y H mayúscula, ¿a quién se refiere? A Cristo Jesús. Cuando habla de Padre, con P mayúscula, ¿a quién se refiere? Al Padre Celestial. En este caso dice padres, tanto naturales como espirituales. Amén. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto se cierra con una palabra de maldición. Para evitar la maldición, ¿qué tiene que pasar? Tiene que volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos. Ok, hace aproximadamente 3 años atrás, un amigo profeta, estaba yo trabajando, y me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué, amigo? Siento de parte de Dios decirte esto. Y me empezó a profetizar y me dijo,
veo como un manto sobre tu, un manto profético sobre tu vida, y ese manto tiene que ver con la asignación de Elías. Tiempo después, Dios me da una asignación de restaurar la paternidad en los hijos de Dios. En otras palabras, que usted sepa que usted no es oveja, que usted no es siervo, sino que usted es un hijo. Amén. Entonces, mire esto, el mayor problema de la iglesia es que muchos tienen la mentalidad de oveja y la mentalidad de siervos, pero no de hijos. ¿Quiénes son los que heredan? ¿Los siervos o los hijos? Los hijos. ¿Quiénes heredan? Los hijos. Podemos ser siervos por asignación, no me malentienda. Podemos ser siervos por asignación, pero somos hijos por diseño. Amén. Porque en el principio el Padre no estableció una iglesia. En el principio el Padre no estableció una iglesia, Él estableció una familia y Él era la cabeza y máxima autoridad. Amén. Escuche, el diseño original de Dios para con el hombre era que los hombres gobernáramos sobre todo lo creado. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Mire, Génesis capítulo 1, verso 26. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Siguiente. Y los, ¿qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Levante su mano y diga conmigo: paternidad, gobierno y reino. ¿Qué es lo que Dios estableció con ellos? Paternidad, gobierno y reino. Ahora mire esto, eso fue lo que el Padre estableció en el principio con Adán. Dios nuestro Padre siempre ha puesto por cabeza al hombre. Amén. Y no me malentienda, al hombre me refiero en general, hombre y mujer. ¿Sale? Entonces, mire esto, Dios por diseño nos ha puesto, ¿por qué? Por cabeza. Estás llamado a ser bendecido donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés. Dios te ha dado la bendición para prosperar donde quiera que tú estés. Amén. ¿Por qué? Porque ese es tu diseño. Tu diseño es ser bendecido y bendición para todos los demás. Diga conmigo: mi diseño es ser bendición donde quiera que yo vaya. Amén. El diseño de Dios es que cada hijo un día madure y se convierta en un padre. ¿Sí o no? No lo reciba, pero un día este niño va a crecer y va a ser padre. Ahorita no. Ahorita no. Pero un día él va a ¿qué? Y se va a hacer se va a casar, ¿verdad? Va a tener hijos, y el que era hijo se va a convertir en padre. En el diseño original Dios creó a una pareja, y esa pareja, ¿qué hizo? Se multiplicó, se reprodujo. Entonces, mire lo que le voy a decir. La paternidad espiritual jamás sustituirá la paternidad celestial. Amén. La paternidad espiritual es una extensión de la paternidad celestial. Y Dios quiere ser padre a través de ti, a través de mí. Amén. Ahora, mire esto. Tenemos varios padres en la Biblia. Varios patriarcas. ¿Como quién? El padre Abraham, el padre Isaac, Jacob, David era patriarca. Jesús también fue patriarca. Amén. Dios el Padre no tiene conflicto con que sus hijos se conviertan en padres. ¿Sabe quién sí tiene conflicto? La gente. Cuando la gente no reconoce paternidad, Dios o la paternidad de Dios a través de los hombres, entonces ahí comienza un conflicto. Porque entonces al no reconocerlo, ¿qué empieza a haber? Deshonra. Y al entrar en la deshonra, me salgo de la cultura del reino. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Mire, un padre en lo natural, ¿qué hace? ¿Protege? ¿Sí o no? ¿Guía a sus niños? ¿Les proporciona un hogar seguro? ¿Cariñoso? ¿Cumple con sus necesidades especiales? Comer, vestir, todo eso. ¿Les proporciona reglas? ¿Sí o no? ¿Amor? ¿Les muestra atención?
A veces dejamos de lado, o usted deja de lado, lo que usted necesita para darle a sus hijos, ¿sí o no? ¿Usted acepta la responsabilidad por sus hijos? Cuando se equivocan, ¿quién tiene la responsabilidad? Pregunta, lo que les acabo de mencionar, ¿hacen los pastores, sí o no? Claro. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que la paternidad se tiene que ser revelada. Mira, cuando la paternidad se te revela, dejas de hacer cita para ver a tu pastor. ¿Amén? Hay gente que hace cita para ver al pastor. Porque la paternidad no ha sido, ¿qué? Revelada. Cuando se te revela, dejas de sacar cita con el pastor y tomas tu lugar como hijo para hablar con tu padre. ¿Amén? Y le voy a decir una cosa, para ser hijo, escuche, se tiene que seguir. Para seguir se tiene que imitar y para imitar se tiene que estar. ¿Sí me explico? Usted no puede ser hijo si no sigue, si no imita, si no está. Ven, nada más quiero que me sigas, no hagas lo que yo hago. Él me va a seguir. ¿Sí lo ve? Él me sigue nada más. Él me está siguiendo. Lo único que hace es ¿qué? Hay gente que te sigue pero no te imita. Por consiguiente no. Dice, ¿y en qué momento yo voy a hacer igual o voy a alcanzar lo mismo? Por seguir, todo mundo puede seguirnos. Amén. Pero ahora si me sigue y imita lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Llegará un momento donde cuando él ande solo, él va a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Amén. Diga conmigo, gracias. Diga conmigo, no se trata, dígalo, no se trata de solo seguir, se trata de imitar. Amén. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, el mundo y el mar y todo lo que había, Dios lo hizo por el poder de su boca. ¿Por qué lo hizo Dios? Salmos 33, 6. Mire esto. Salmos capítulo 33, versículo 6. Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová. Mire, ¿por qué fue hecho los cielos? Por la palabra fueron hechos los cielos y todo lo que el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Esta palabra me está diciendo a mí que todo lo que hay en el cielo, todo lo creado fue hecho por su poder, por el poder de su boca. Pero cuando se trata de formación, lo hace Dios en la cercanía. ¿Dónde Dios forma? Génesis 2:7. Mire esto. Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando Dios forma, lo hace en la cercanía. Para ser formado, para ser engendrado, se tiene que estar cerca. Amén. Génesis 2:7. Digo, échale ahí ganas. Ya me dieron ganas de predicar. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Para formar tiene que estar uno como en la cercanía. Porque él tomó ¿qué? Polvo o barro. Cuando lo formó con sus manos y ya lo terminó, sopló en él. Amén. Entonces, si yo entiendo este principio, escuche lo que le voy a decir. Tú vas a ser formado, vas a ser engendrado cuando tú estés cerca de nosotros. ¿Sí me escuchó? Amén. Por eso suspendimos discipulados y casas de paz online. ¿Sabe por qué? Porque muchos se conformaban para recibir a la distancia, cuando la verdadera bendición es que el Padre te forme en la cercanía. Amén. Nadie puede ser formado a la distancia. Pregunta, levante la mano, ¿quién tuvo hijos por Bluetooth? Nadie, ¿verdad? ¿O sí? Estoy en deuda todavía, lo estoy pagando. Dice. Hay unos que todavía están pagando sus hijos. ¿Cómo formas un ser humano nuevo? ¿A la distancia? Pero muy, muy cercano. En la cercanía es donde hay una ¿qué? Formación. Los discipulados online son buenos, o en línea, son buenos para la gente que trabaja. Pero para la gente que tiene la oportunidad de venir y no lo hace, habla de que no quiere ser formado. Amén. Dirán por ahí, el querer es ¿qué? Poder.
Cuando tú quieres, se puede. Y un día le dije a mi esposa, el que quiere puede. ¿A qué hora te veo? ¿En la mañana? Yo entraba más tarde y ya a las 6, pues estaba yo a las 6. Porque el querer es ¿qué? Diga conmigo, yo quiero ser formado. Amén. ¿Qué es lo que usted quiere? Ahora, mire lo que le voy a decir. Toda mi familia ha sido cristiana por muchos años. Y dentro de nuestro círculo religioso, no se creía o no se cree aún en ese tipo de congregaciones en una cobertura espiritual, en a quien rendirle cuentas. Entonces, cuando empezamos la iglesia, o cuando me aventaron a mí a hacer la iglesia, yo dije, bueno, ¿y cómo le hacemos? Porque no tengo ni idea de lo que se va a hacer. Ay, usted hágale, hermano, como Dios pueda. Qué bueno. Por mucho tiempo hicimos iglesia como se nos dio la gana. Yo soy honesto. Hicimos iglesia, ahora sí que me caes mal, te vas al infierno. Así, punto. No estudiábamos, no sabíamos, no teníamos idea de un sistema, ni mucho menos de una visión. Veníamos cada 8 días o cada entre semana y cantábamos alabaré al Señor y punto. Mi vida no cambiaba, era la misma. Entonces un día, un amigo en el 2017 por ahí, me regaló un libro. La gloria de Dios se llama. Lo comencé a leer y en ese libro encontré muchos testimonios que decían, era una iglesia de tantas personas en tal año, pero cuando recibimos cobertura y paternidad, crecimos y uno tras otro. Entonces dije yo, ¿y dónde está eso en la Biblia? Porque yo fui formado a la antigua, donde si te digo es negro, si dices que es blanco, estás en el infierno. Así fui criado yo. Entonces empecé a leer la palabra y encontré un salmo, el Salmo 91, ¿alguien se lo sabe? Salmo, versículo 1, ¿qué dice? El que habita, ¿dónde? Bajo, mire, el que habita bajo, a ver, hijo, búscame ahí, Salmo 91, verso 1. El que habita bajo la sombra, eso significa quien está debajo de una cobertura. En aquel tiempo yo les dije, vamos a buscar una cobertura. ¿Sabe qué fue lo primero que me dijeron? No necesitamos de ningún hombre ni de ninguna cobertura. Nuestra cobertura es Dios. Y en aquel tiempo yo dije, no, pues yo creo que sí. Pero ¿sabe qué era lo curioso? Que nunca rendíamos cuentas. Nunca rendíamos cuentas a nadie. Y ¿sabe qué era lo peor? Que hacíamos lo que se nos daba la gana. ¿Ya lo tienes ahí, hijo? El que habita al abrigo del Altísimo morará ¿dónde? ¿Encima? ¿A un lado? Debajo de la sombra del Omnipotente. Cuando Dios me revela esto, entiendo que si nosotros habitamos bajo la cobertura de Dios, todo va a ser bendecido y va a ser prosperado. Amén. Pero fuera de esa cobertura, nada pasa. Mire, le voy a ser bien honesto. Por mucho tiempo yo busqué coberturas. Y nada funcionaba. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Pero cuando Dios te conecta a una visión, te conecta a un propósito y dices, yo soy de aquí porque me gusta la palabra, porque me nutre la palabra, porque me abre el entendimiento y porque sé que no me voy a quedar sentado toda la vida, en ese momento entiendes que no naciste para estar en una banca, sino para salir a predicar el reino de Dios. Amén. Entonces, mire esto, el que habita, o sea, el que vive al abrigo. ¿Sabe qué es el abrigo? ¿Quién trae un abrigo hoy? Nadie. El abrigo, ¿qué hace? Te cubre, te cobija. ¿Qué hace la cobertura y la paternidad? Te cubre. Yo estoy solo. Te cubre. ¿Me entiende? Te cubre. ¿Sí me explico? Te cubre. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Siempre es importante entender que para estar bajo una cobertura tienes que estar debajo de alguien que sea más grande en algún momento. Amén. Morará, o sea, vivirá bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Entonces, mire esto. Cuando se nos es revelado paternidad y cobertura, hay dos tipos de cobertura o de paternidad. Note esto.
Número uno, la paternidad por necesidad o por persecución. Paternidad por necesidad o por persecución. Todos en algún momento tuvimos esta, ya sea que supieras que era paternidad o no. Todos la tuvimos. Lo voy a leer. La paternidad por necesidad es cuando reconoces que estás mal y necesitas de Dios. ¿Cuándo reconocemos alguna vez que estábamos mal y requeríamos de Dios? Bueno, pero buscaste a un hombre de autoridad para hablar con él, o sea, a un pastor. Y en ese momento le confesaste tus errores. Es que hice esto. ¿Sí me explico? En otras ocasiones, esta paternidad se da cuando eres recién convertido y eres el único en tu familia que es cristiano. Por consiguiente, todo el mundo te rechaza por ser cristiano y ahora ese pastor, ¿qué hace? Te adopta como un hijo suyo. Amén. Todos en algún momento buscamos esta cobertura. ¿Sí me explico? Ahora, número 2, la paternidad revelada. Es cuando has alcanzado una madurez y entiendes que necesitas a alguien con mayor experiencia, a alguien que rindas cuentas y que también tenga un padre. Amén. La paternidad revelada es cuando entiendes que el hombre o la mujer que está al frente de ti te está equipando, empoderando para alcanzar tu propósito. ¿Sí me explico? Entonces, es normal que la primera iglesia que tú pises, la primera cobertura que tú tengas, la primera paternidad que tú hayas tenido, por lo regular un día ya no concuerdas o ya no hay una fila, aunque siempre hay gente que se queda con la primera y con esa se queda. Amén. Es bueno, es sano. Pero hay momentos donde tú dices, ¿sabe qué? Ya llega el límite. Ya no aprendo más. Es más, yo les he dicho a algunos, ¿se acuerdan? El día que usted ya no aprenda de mí, tiene toda la libertad de irse a buscar a alguien que lo alimente. Amén. Entonces, eso se llama la ley del tope. La ley del tope dice que tú no puedes ir más arriba de lo que tu autoridad está. Amén. Entonces, en ese momento tú ya no puedes. Ahora, mire esto, la paternidad revelada es cuando yo entiendo que necesito dejar de ser huérfano espiritualmente. Yo lo puedo decir porque ya lo viví. Perder un padre es feo. Los que hemos perdido un padre lo entienden, ¿verdad? Perder a papá, perder a mamá o perder a ambos es feo porque ahora te sientes solo, desprotegido, sientes que nadie va a estar contigo y es muy curioso porque de repente quieres preguntar algo y el primero que se te viene a la mente, ¿quién es? Papá. Y a mí me pasó, le voy a preguntar y dije, pero pues ¿a quién? Ya no está. ¿Sí me explico? Pero cuando hay una paternidad espiritual, sabes que no estás solo. Amén. Y escuche esto, y cuando sabes que tienes un Padre Celestial, es mucho mejor todavía. Amén. Da un aplauso al Padre por eso, vamos. Dios quiere restaurar la paternidad porque Él sabe que un padre ama. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro antes de irse? Pedro, ¿me quieres? ¿Le dijo? ¿O cómo le dijo? ¿Me amas? ¿Y qué le contestó Pedro? Más o menos, Señor. No. ¿Qué le dijo? Sí, Señor, te amo. ¿Apacienta a quién? Mis corderos. Le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mi rebaño. ¿A qué se refería Jesús con eso? Pues ¿sabe por qué le dijo a Pedro y no a los demás? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Jesús le dijo a Pedro y no a todos los demás? O en general le preguntó. Porque bíblicamente Pedro era el único que tenía una suegra. Por consiguiente tenía una ¿qué? Esposa. Podemos entender que tenía una familia. Y Jesús iba a dejar encargada lo más preciado que tenía, que era la iglesia, a alguien que entendía el valor de la paternidad y el valor del amor hacia los más pequeños como a los más grandes. Amén. Se lo decía yo hace rato a los que estaban en el discipulado. Cuando Dios te bautiza con amor, entiendes y ves a un niño pequeño, inocente, pequeñito, frágil. Les digo con mucho respeto, yo puedo ver a Rita, a la hermana Lulú, al hermano Carlos, una gente grande, y yo me imagino un día estuvieron así.
Por consiguiente, cuando yo los miro a todos, los veo igual. Con el mismo amor, con el mismo cariño. Ese es el amor del Padre. Amén. Diga conmigo, yo necesito a un Padre. Amén. Entonces, mire esto. Vamos a darle un aplauso al Señor, se lo va a dar. Escuche esto. La paternidad no tiene que ver con género. La paternidad es una función. ¿Qué es la paternidad? Diga conmigo, la paternidad es una función. Pregunta, ¿una mujer puede ser padre? Sí. Sí, porque no es un género. ¿Es una qué? Función. ¿Alguna vez he escuchado ese término? ¿Va a haber junta de padres de? ¿Van puros hombres? ¿Quién va? Porque la paternidad es una función. Entonces, mire esto. Primera de Corintios capítulo 4, en la NTV, hijo, por favor. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Ya vamos terminando. Es cierto. Primera de Corintios, es la primera vez que lo digo, ¿verdad? ¿O cuándo? Es la primera, ¿eh? Bueno, esto ya sabe que es otra hora todavía. Primera de Corintios 4:15. Mire, léalo conmigo, todo el mundo, léalo conmigo. A las 3, 1, 2, 3. Pues aunque tuvieres 10,000 maestros, no me lo cambies, mi hijito de mi vida. Maestros que les pudieran enseñar acerca de Cristo, tienen que dice, pues me convertí en su padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Ay, que el pastor se lo saca de la manga. No, ahí está. En la Reina Valera, ¿qué es lo que dice? Pon ahí el otro versículo. Es exactamente lo mismo. Ajá, yo voy a poner el versículo. Ahí está. Porque aunque tendréis 10,000 ayos, la palabra ayos en griego es la palabra maestros, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. ¿Quién engendra? ¿Quién engendra? Un padre. Por medio del evangelio. Regrésate a la NTV y pon el siguiente versículo, por favor. Entonces, quiero que usted mire esto. La Biblia me dice a mí, aunque tuvieses 10,000 maestros que te enseñen acerca de la palabra, tienes solamente un ¿qué? Un padre. Ok. Así que les ruego, ¿qué dice? No que me sigan. ¿Qué dijo Pablo? Levante su mano. Eso, así, que me imiten. Pablo dijo, no les pido, les ruego que me imiten. Siguiente versículo. Escuche. Les ruego que me imiten. Por esa razón les envié. ¿A quién dice? Ven Enrique otra vez corriendo para que se quite el sueño. Mire, por esa razón les envié. ¿A quién? A Timoteo, mi fiel y amado sobrino en la fe. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Amado hijo en el Señor, Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Pablo está diciendo, no voy a ir yo porque estoy en la cárcel, pero te envío a mi fiel y amado hijo Timoteo, y él te recordará la manera en que yo sigo a Cristo Jesús, así como enseño en todas partes. En otras palabras, mire, la paternidad hace que lo que yo hago, él lo haga también. Amén. Ayer vi un video de una bebecita como de 3 años que va caminando con las manos atrás, solita, va caminando así, y ahí va. Y al final del video se ve que la niña camina con su abuelo, y su abuelo, ¿cómo cree que camina? Con las manos atrás. Eso es multiplicar el ADN. Amén. Gracias, hijo. Entonces, mire esto. Versículo siguiente. No, ya estamos ahí. En todas partes. Ahora, el apóstol Pablo, escuche esto, le habla a la iglesia de Corinto y le dice, yo los engendré. ¿Qué hizo Pablo? Yo te enseñé, yo te formé. Hay gente que requiere abortar lo que sabía o desaprender para aprender algo nuevo. Amén. Yo le pregunto algo, ¿quién de aquí ha aprendido cosas nuevas aquí conmigo en la iglesia?
Ustedes haciendo ¿qué? Engendrado. Si usted dice, no, yo no aprendo nada, bueno, entonces ya revísese usted. Porque si la mayoría de la iglesia aprende, usted también tiene que aprender. Amén. El propósito de la paternidad es multiplicar el ADN del padre de la casa. En el principio, ponga atención, el padre solo formó una pareja, a Adán y a Eva. ¿A quién formó Dios? Y ellos tenían que ¿qué? Que multiplicarse. El diseño era que cuando se multiplicaran ellos fuera bajo la imagen y el ADN de Dios. Pero por cuanto pecaron y los sacaron del huerto, los sacaron de la presencia, ahora Adán y Eva se multiplicaban, pero a la imagen y bajo el ADN de Adán, en forma de pecado. Por eso la palabra dice que por un hombre, o sea, Adán entró la muerte y la muerte entró al pecado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire esto, Pablo me dice en el versículo 17, me está diciendo a mí, escuche esto, les envío a mi fiel y amado Hijo. En el Señor, Él les recordará la manera en que yo sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias. Hay iglesias donde usted, si le caigo yo gordo, ustedes pueden votar para sacarme. De verdad, son los concilios. ¿O me equivoco, Sergio? ¿Si me equivoco o no me equivoco? Si un día, no, mi pastor ya me cayó mal, vamos a hacer una junta. Es más, ¿sabe quién manda ahí? Los líderes. No manda el pastor, mandan los líderes. El pastor convoca a los líderes. ¿Saben qué? Vamos a un ejemplo, no se la vaya a querer. Vamos a adornar en noviembre, Día de Muertos. Y el pastor dice, ¿quién dice que sí? Y si los líderes levantan la mano y dicen que sí, eso se hace. ¿Sí me explico? Y si un día les caigo gordo, la misma asamblea, ¿qué dice? Vamos a quitar al pastor. Hacen sus cartas, las mandan y sáquese, vámonos. Y pongan a otro, o se levanta uno de la misma iglesia. Pero cuando ese nos cae gordo, ¿qué hacemos? Pues votamos y lo votamos también. Amén. Entonces, mire esto, Pablo me está diciendo a mí que cuando usted tiene la revelación de la paternidad e entiende que el objetivo es que crezca usted más que nosotros. ¿Qué fue lo que el profeta Juan el Bautista dijo? ¿Es necesario que yo ¿qué? ¿Crezca? ¿Qué dijo él? Que yo mengue, que yo disminuya. ¿Para qué? Para que aquel llamado Cristo que él pase, crezca. La paternidad es exactamente lo mismo. Yo quiero que ustedes crezcan mucho más que yo. Amén. Pero con el mismo espíritu. ¿Dónde está eso en la Biblia? Números capítulo 11, versículo 17. Números 11, 17. Échale rápido con los dedos, hijo. Números 11, 17. Anótelo ahí. Amén. Dice la palabra, y yo descenderé, está hablando Dios, y yo descenderé y hablaré allí contigo, le dijo a Moisés, y tomaré del espíritu que está, ¿dónde? Que está en ti, y pondré, quiero 3 voluntarios aquí enfrente rápido, y pondré en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Bueno, ya están 4, está bien. Escuche, dice el Señor, yo descenderé a ti y hablaré contigo. Lo voy a ilustrar. Dios baja y habla conmigo y me dice, tomaré ¿de qué? Del espíritu que está en ti. ¿En quién? En mí. Y pondré en ellos y llevarán contigo ¿qué? En otras palabras, Dios dice, voy a quitar, voy a sacar de ti una porción de tu espíritu y la pondré sobre de ellos, sobre cada uno de ellos, para que lleven contigo ¿qué? La carga. ¿Cuál es la función de las redes? Llevar la carga. Porque de alguna manera ellos acaban haciendo lo que un día yo hice. Amén. Un día solamente Carlitos hacía lo que yo hacía. Entonces, por consiguiente, cada uno de ellos lleva ¿qué? La carga. ¿Sí me está entendiendo? Ok. Ponme ese mismo versículo en la TLA. Gracias, ya pueden tomar su asiento. En la TLA, mire esto. Yo bajaré entonces y te hablaré. Pondré a los ancianos una parte del espíritu que está en ti. ¿Se da cuenta cómo es que Dios dice? Voy a tomar una parte de tu espíritu y la pondré sobre quién dice?
para que te ayuden a dirigir al pueblo. Así no tendrás que hacerlo todo tú solito. Amén. Entonces Dios le dijo a Moisés que iba a poner del espíritu que estaba en él y lo pondría sobre los ancianos del pueblo. La pregunta es ¿por qué Dios hizo eso? ¿O por qué Dios lo hacía? Sencillo, escuche, para continuar la obra que se está edificando. ¿Para qué Dios lo hace? Porque cuando se tiene el mismo espíritu, se tiene la misma visión, se tiene la misma pasión, se tiene el mismo amor, el mismo propósito. Y qué mejor si lo hacemos con el mismo espíritu. Amén. Imagínense que usted un día se saca la lotería. Y usted hace unos negocios impresionantes, su empresa, pero un día se va a morir, ¿verdad? Obviamente. ¿A quién se le queda esa inversión? Espérese tantito. ¿Los hijos comienzan de abajo? ¿Dónde comienzan los hijos? En los hombros de su padre. Lo que para el padre son los hombros, para los hijos son el suelo. Amén. Ellos nunca van a empezar solos, empiezan desde los hombros de su padre. Amén. Entonces, imagínese que usted tiene la empresa buenísima y va produciendo. Y llega ahora su hijo y dice, ¿sabes qué, papá? Yo creo que le voy a cambiar el nombre, le voy a cambiar los proveedores, le voy a cambiar los precios. ¿Usted qué diría? Pues no, mijo, porque nos ha funcionado y está funcionando. Si lo haces, puede que funcione, pero vas a empezar ¿desde dónde? Desde abajo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que de repente usted vio en la pandemia que se enfermaban los pastores ya viejitos, 70, 80 años. Se morían. ¿Y qué pasa con la iglesia? Se cerraba. O se levantaba la esposa o se levantaba un hermano y empezaba a hacer la iglesia y ya no era la misma. Porque no tenían la misma visión, no había el mismo propósito, no había el mismo objetivo. Amén. Entonces, mire esto. Diga conmigo, soy hijo. Vamos, dígalo, soy hijo y tengo un padre. Amén. Entonces, mire esto. La revelación más alta de la paternidad es saber que yo soy hijo. No que tengo un padre, eso es importante. Pero la revelación más alta es saber que yo soy ¿qué? Hijo. Dígale que de su lado somos hijos. Vamos, dígale, somos hijos. Entonces, cuando usted entiende justamente la restauración de todas las cosas de las que le hablé hace un momento, Dios desea que usted tome su diseño, tome gobierno, tome paternidad y tome autoridad. Amén. En el principio, ¿qué le dijo Dios? Vayan y pregúntenles. No, sojuzguen, gobiernen, tomen dominio, porque Dios te dio todo para que tú seas bendecido y seas prosperado. Amén. El problema radica cuando yo no tomo mi identidad. Ay, Señor, por favor, Señor, si tú quisieras, puedes prosperar. No, pareciera buena la oración, pero la palabra, ¿con qué versículo empezamos el día de hoy? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas medio, ¿qué? No, seas prosperado en todas las... Diga conmigo, voy a ser prosperado porque ese es mi diseño. Amén. Entonces, mire esto, la revelación de la paternidad me da mi propósito. ¿Qué es lo que te entrega? Hay muchos que tal vez aquí sus padres nunca creyeron en ustedes. O decían, no, pues tú no das ni una. Ni te hubiera yo tenido, hijo. Te pareces a tu padre. O sea, y crecimos con esa falta de identidad. Y cuando alguien te dice, creo en ti, confío en ti, lo puedes hacer. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque nunca recibiste esa afirmación. ¿Sí me explico? Hay otros que sí tuvieron un padre, que sí los afirmaron, que sí los empoderaron, y ahora les cuesta también trabajo reconocer a otra autoridad. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Conoce gente así? ¿Y por qué? ¿Y para qué? No, usted no me manda. No, aquí se hace lo que yo digo. Imagínese que usted me invita a su casa y yo le enseño cómo hacer arroz. ¿Usted qué va a decir? No, aquí lo hace, así lo hago yo, ¿verdad? Las mujeres tienen las cosas acomodadas de una forma, ¿verdad que sí? Yo de repente le cambio a la esposa las cosas y se enoja. Porque cada quien tiene en su casa las cosas como tienen que estar.
Otro día le pregunté, oye, mis calcetines, allá arriba, ¿dónde? Ahí están. ¿Dónde? Ahí. Y dije yo, ya le surgió, ya tiene la identidad de mamá. Dije, porque, ¿qué hacía mamá? Ahí, desde aquí lo estoy viendo. Santo Dios. El otro día llegué y estaba la computadora puesta en una película. Y le digo, ni la estás viendo, pero la estoy escuchando. ¿Que dónde escuché eso antes? ¿Sí me explico? Entonces, tiene usted que tener esta revelación. Amén. Ahora, vamos terminando, ahora sí vamos terminando. Otra de las cosas que Dios está restaurando en ese tiempo es el ayuno y la oración. Diga conmigo, ayuno y oración. ¿Cómo le duele la carne eso, verdad? Yo no me imagino a la carne, hoy ayunamos. No, la carne no quiere ayunar. ¿Quién ya tiene hambre? Seguirá teniendo. Nada en la vida, escucha lo que te voy a decir, nada en la vida vas a alcanzar si no es por medio de sujetar tu carne al espíritu. Amén. Diga conmigo, voy a sujetar mi carne al espíritu. Y esto lo vas a lograr por medio del ayuno y la oración. Escuche esto, el ayuno es nuestra arma más poderosa. Si Jesús ayunó, usted tiene que ayunar también. Amén. Sí, usted no, tampoco se crea. No. Si Jesús ayunó, usted también tiene que ayunar. Amén. Y la oración es una de las armas más poderosas que tenemos. Mire esto, Mateo 26, 41 nos habla justamente de cómo evitar caer en pecado. Levante su mano y diga conmigo, Padre, líbrame del pecado. Amén. Pero Dios te va a decir, te voy a dar una herramienta. Mateo 26, 41. Ponle ahí. Amén. Dele chance, no lo ponga nervioso el muchacho. Mateo 26, 41. Mire esto. Velad, ¿y qué dice? Para que no qué. Antes de pecar, escuche, antes de pecar siempre hay una qué, tentación. Diga conmigo, antes de pecar hay una tentación. Sea honesto y levante su mano. ¿Quién aquí ha sido tentado alguna vez? Me gusta que tengo gente honesta. Bueno, ¿quién consumó el pecado? No levante la mano, no se vaya a quemar usted solo. Sí. Cuando yo cometo pecado, es porque mi vida de oración está por los suelos. Pastor, es que me cuesta trabajo orar. ¿Y por qué no te cuesta trabajo pecar? ¿Ah? Velar y orar para que no entréis en ¿qué? En tentación. El espíritu, la verdad, ¿cómo está el espíritu? Dispuesto. Pero la carne, ¿cómo es? Si en otro tiempo, atrás, vamos a poner unos añitos, te dijeran, vámonos a una fiesta, va a haber chupe gratis, andamos secos, ¿ya? Va a haber carnita asada. ¿Tú qué dices? ¿Cuánto le pongo? Porque tu carne, ¿cómo es? Débil. Diga conmigo, mi carne es débil. Pero a mi carne la sujeto en el espíritu. Amén. Entonces, mire esto. La oración te ayuda a evitar que tú peques. No levante la mano. ¿Usted tiene algún pecado que hoy le cuesta trabajo dejar? Y digo, ay, es que no puedo dejar de pecar. No puedo dejar de mirar. No puedo dejar de chismear. No puedo dejar de juzgar y criticar y murmurar y decir, bueno, eso pasa porque no estoy como orando. No lo dije hace rato, pues se lo voy a decir para los que no sepan. ¿Sabe cómo oír la voz de Dios? Sí sabe, vaya, le he enseñado. Lo voy a repetir para que sea buena onda. Primero tengo que distinguir las tres voces que hay. La voz de Dios, la voz de mi mente y la voz de Satanás. ¿Vale? La voz de Dios, ¿qué me da a mí? Paz. La voz de Dios me da paz. La voz de Dios me da dirección, me da paz, me da seguridad. Va acorde a su palabra. Amén.
La voz de mi mente, todo lo razono, lo estoy sobrepensando. ¿Será que Dios me habló? Ya en ese momento es tu mente, no es Dios. ¿Sale? La voz del diablo trae miedo, confusión, temor, ansiedad, duda y siempre va a ir en contra de su palabra. Pastor, creo que Dios me habló y me dijo que me tengo que casar con tal hermana. Pero está casada, ayúdeme a orar para que se divorcie. Ese no fue Dios. Ese no fue Dios. Amén. Entonces, sí lo discierne bien, ¿verdad? Ok. ¿Alguna vez usted ha sentido así en el pecho una sensación de vacío que dice, ay, lo hago o no lo hago? Como que una voz, no, no lo hagas. Ah, lo voy a hacer. Y lo hace. Y después de que lo hace, se siente mal. ¿Le ha pasado alguna vez? Esa voz es la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta cómo se lo escucha? Nada más que lo ignora. Y de repente le ha pasado que usted dice, ay, Dios, es que si yo veo a tal persona, se me doblan las piernas, Dios mío. Y peor que soy casado sin vergüenza. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasa ahí es que esa voz que te está hablando de ve, hazlo, asómate igual y lo ves, es el diablo. Amén. Entonces, sí lo discierne, ¿verdad? Ok, entonces, mire esto. Velar y orar. ¿Qué quedamos que es velar? Estar despierto, ¿dónde? En el espíritu. ¿Cómo va a estar despierto? En el espíritu. Yo siento muy fuerte en mi espíritu, se lo voy a decir así para que de una vez se agarre. Siento muy fuerte en mi espíritu que nos van a encerrar de nuevo con alguna enfermedad. Siento que van a volver a hacer cosas para meter miedo. Y les voy a decir una cosa, no tenga miedo. Amén. Dios está con usted. Amén. Ok. Entonces, si de repente usted mira en las noticias que esto, que el otro, usted no tenga miedo. Dios está con nosotros. Se lo dije a mi esposa, se lo digo a usted. Todo lo que usted vea en el cielo, todo lo que usted escuche, no lo crea. Nada de eso es real. Amén. Porque va a haber momentos donde usted va a ver cosas en el cielo. Va a haber videos de cosas que están pasando seguro en el cielo, de cosas que se ven. No las crea. Porque eso solamente viene a traer miedo, confusión. Amén. Ok. Pero para yo entender eso, tengo que primero ¿qué? Que velar. Y después, ¿qué tengo que hacer? Orar. ¿Por qué no puedo orar, pastor? Porque no estoy velando. Levante la mano quien tiene hijos inconversos en su casa. Amigos, conocidos, sobrinos, alguien. Levante la mano. Okay. Ora por ellos. Pero antes de orar por ellos, vela por ellos. Señor, yo miro que está en el alcoholismo. Miro que está en la rebeldía. El otro día vi que cargaba en su carrito hay una estatuilla de la muerte. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Padre, yo velo por esa persona. Líbralo de todo mal. Usted está velando y después está ¿qué? Orando. Si usted solamente ora, Señor, bendice a mi papá, mi mamá, mi perro, mi gato. Amén. Usted está rezando. Está repitiendo nada más. Si usted vela, usted permite que el Espíritu le hable. ¿Por qué velar? Yo ahorita que estamos orando y ayunando, Señor, estoy esperando que Él me muestre una imagen. Oh, bendice a esta persona, bendice esto y lo otro. Primero hay que velar y después hay que... Ok, muy bien. Escuche esto. Cuando ayunamos y oramos, nuestro estilo de vida, como un estilo de vida, estamos viviendo en la unidad del Espíritu. Eso quiero que lo anote. Anote esto. La unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Voy preparando ahí 1 Corintios 6, 17. ¿Qué es la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu es cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestros tiempos de comida y de sueño. Mire esto. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Es cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestros tiempos de comida y de sueño. Anoche le preguntaba yo al Señor, ¿y por qué? Y mire esto. Comida y sueño son dos grandes enemigos que el espíritu tiene. ¿Sabe por qué? Porque el vientre no se cansa de comer ni los ojos de dormir. Yo le aseguro que si ya comió y le invitan un postre, se lo come. Ya no me entra, pero es un huequito acá. Se levanta usted 10 de la mañana, desayuna, le da el mal del puerco,
se sienta en el solecito, se duerme. Se levanta a las 2, 3 horas. Hace su quehacer, prepara la comida y dice, estoy cansado. Se sienta en el sillón, se duerme. Y después se queja de que nada le sale, de que Dios no le habla, de que no entiende la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque está desconectado de la unidad del Espíritu. Amén. La unidad del Espíritu, escuche esto, según el apóstol Pablo dice, porque el que se une, unidad, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Diga conmigo, somos un espíritu con Dios cuando nos unimos a Él. Amén. Entonces, el poder de la unidad del Espíritu es que nos hacemos uno con el Señor. ¿Cómo te haces con Dios? Uno con Él. ¿Quién de aquí tiene un mal carácter? Levante la mano, no tenga miedo. Une ese mal carácter y dile, Señor, me voy a unir a tu espíritu para en vez de gritar, en vez de explotar, voy a amar, voy a bendecir, voy a querer. Amén. Sí, porque si te unes tu mal espíritu con su mal carácter de ella, Padre de la gloria, se arma una fiesta. Amén. Entonces, la unidad del espíritu, ¿cuál es? ¿Están unidos a quién? Al espíritu del Señor. Levanten la mano a los jóvenes. Los jóvenes que no están casados. La otra mano. Sí, sin vergüenza. 1, 2. Ok, escuche esto. Dice que es la unidad de ¿qué? Del espíritu. Supongamos, o no supongamos, así es. En el mundo espiritual, la forma de unirnos a alguien es a través del espíritu. Amén. Si yo las choco acá con Mayra, es normal, ¿va? No pasa nada. ¿Cómo se transmite una enfermedad de transmisión sexual? Pues teniendo relaciones, ¿ya? Y según la palabra dice que el que se une con una prostituta se vuelve uno con ella. ¿Amén? En otras palabras, si yo me uno con mi novio Ceci, es un ejemplo. Si yo me uno con él y un día yo me convierto a Cristo, ya no lo quiero, ¿verdad? Y me separo de él, tal vez me separaré del cuerpo, pero no del espíritu. Ahora ya tengo tendencias medio raras con mi nueva pareja. Le digo, mi amor, ¿por qué no te pones bigote en 15 de septiembre? ¿Por qué no me hablas así como que? ¿Alguna vez le ha pasado que usted, bueno, ojalá no le pase, y si le pasa, arrepiéntase? Que de repente usted dice, ay, cómo extraño los besos de mi novio de aquel día. O cuando se besa con su esposo. Usted, ay, me acuerdo de aquel que me besaba. Porque está unido al espíritu. El único que puede romper esa cadena es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por eso tengan cuidado con quién se une espiritualmente. La palabra beso en su original significa atadura. Cuando tú te ves, te estás atando. ¿Sí me explico? Luego ya te cae gordo, pero es que buenos besos da. Porque te uniste a esa persona. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, mire esto. ¿Cómo te unes tú a alguien o a algo? ¿A través de qué? Del espíritu. Amén. Ahora, mire esto. Cuando no estoy en la unidad del espíritu, no entendemos las cosas de Dios. No comprendemos las cosas espirituales porque mi mente y mi espíritu están separadas del Espíritu Santo. Entonces de repente hay gente que dice que yo no entiendo la palabra, yo no entiendo por qué hacemos esto, yo no entiendo por qué hacemos aquello, pero lo hago. Mejor no lo haga si no lo entiende. ¿Sí me estoy explicando? Entonces mire esto, 1 Corintios 2:14 me dice a mí, justamente cuando yo me uno al espíritu, allá lo que pasa conmigo, mi espíritu hace algo, mi mente hace algo y se ve reflejado. Mire esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que dice que si yo agarrara y les aventara el agua y les diga sean llenos del Espíritu Santo, ¿usted qué diría? Ay, está loco el hermano. Ya me mojó.
Eso es antibíblico. ¿Sabe por qué no lo entiende? Porque un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Si yo le digo, recibe, y le soplo, ¿y dónde está en la Biblia? Ahí está. Evangelio de San Juan, capítulo 21. Jesús sopló en sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y les sopló. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Daniel estaba en la presencia de Dios, cuando vio la gloria, se que cayó postrado al suelo. ¿Y dónde está eso que se cae al suelo? Ahí está. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la gente, mire esto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Hay muchos que les hablo de paternidad espiritual y digo, uy, no, eso es el diablo. No lo entiendes, hijo, porque eso es que para la gente que es espiritual. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Qué pasa con esta gente? Es que por más que le doy vueltas, no le entiendo. Porque se han de discernir ¿cómo? ¿Carnalmente? Espiritualmente. Levante su mano y diga conmigo, ayuno más oración igual a unidad del Espíritu. Amén. No levante su mano. ¿Quién está ayunando y está orando? Por eso es que no hay unidad. Por eso es que usted recibe una palabra y yo le puedo decir, aquí Dios va a levantar a los millonarios de tabla del pozo. Amén. Pero no lo entiende, lo escucha. Pero si hubiese una revelación, voy y dejo una semilla en el altar porque creí en esa palabra. Amén. Por eso usted ve que nosotros pactamos la palabra, porque entendemos la revelación de una palabra soltada desde el altar. Amén. Entonces, mire esto, diga conmigo, voy a ayunar y voy a orar para unirme a mi Padre Celestial. Amén. El ayuno y la oración crean una atmósfera que agrada a Dios y repele al diablo. Por eso cuando usted está en la unidad del Espíritu, la gente te mira feo, ya no eres el mismo, ya eres religiosa, ya eres aleluya, ya no es la misma de antes. Gloria a Dios que ya no eres el mismo porque Dios te ha transformado. Amén. Un aplauso a Jesús por eso, porque Dios ha transformado tu vida. Amén. El ayuno es un sacrificio espiritual. ¿Qué es el ayuno? Y si hay algo que el pueblo de Dios ignora el día de hoy, es el sacrificio. Y mala generación de ese tiempo. Todo lo quieren rápido, sin pagar un precio, sin que haya un sacrificio. Sacrificio es aquello que te cuesta y aquello que te duele. ¿Qué sacrificio? Si tú das algo para Dios y no te cuesta y no te duele, entonces no es un sacrificio. Sea honesto, ¿a quién le costaría y le dice que es un sacrificio venir los martes en la tarde? ¿A quién le costaría mucho trabajo? ¿Eso por qué no viene? ¿Es un sacrificio? ¿Te costaría? Te cuesta. Pero cuando lo hace, le es contado como sacrificio. Amén. Entonces, mire esto, si algo no te cuesta y algo no te duele, entonces no es un... ¿Se acuerda cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac? ¿Cómo iba Isaac, Abraham? ¿Feliz de la vida? Me encontré el patito. ¿Iba con sus hijos así? ¿Cantando feliz? No. Yo me imagino que iba pensando, ¿y qué voy a hacer? Papá, ¿por qué lloras? Nada, mi hijo, ese camino. Y como Isaac era muy inteligente, decía mi papá, lleva un cuchillo en la mano. Yo llevo la leña en las mías. ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? No era tonto. Y oye, ¿y qué vamos a sacrificar? Dios proveerá. No, hombre. No, a mí no me hace tonto. Pero aún así iba con él. Y estando hasta arriba del monte Moria, estando ahí, yo me imagino a Abraham llorando. Yo no podría. Bueno, a lo mejor sí, pero me costaría mucho trabajo. Me costaría mucho trabajo decirle a mi hijo, acuéstate ahí, mi amor, ahí con los palos en la espalda, cierra sus ojitos. ¿Qué vas a hacer? Nada, usted cierre sus ojos. Y agarró el cuchillo a Abraham
y se lo iba a clavar a su hijo. Y se oyó la voz del Señor que dijo, no lo toques. Me imagino que respiró su alma. Ay, Dios mío. Pero ¿qué hubiera pasado si Abraham no sube hasta arriba y decide sacrificarlo en la mitad del cerro? No hubiera escuchado la voz de Dios, porque arriba había un carnero enredado en una zarza. Allí estaba la provisión de Dios. Por eso es que muchos sacrifican antes de llegar a la cima y después no reciben absolutamente nada. Porque Dios dijo, sube. Y si tú, ay, aquí sé yo, porque aquí me quedo, ya no voy más. Aquí degollo aquí una vez a mi suegra. Cuando lo que Dios quería era que llegaras arriba. Amén. Entonces, mire esto, el sacrificio es algo que te cuesta y algo que te duele. Y le voy a hablar de un hombre llamado Jefté. Jefté era un hombre, escuche esto, que ofreció un gran sacrificio a Dios. ¿Quién era Jefté? Un hombre que ofreció un sacrificio a Dios. Jueces capítulo 11, versículo 1, escuche esto. Quiero que vea lo que cuesta ser un líder o lo que cuesta llevar una carga por un pueblo. Jueces capítulo 11, versículo 1, dice, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. ¿Cuántos hombres y mujeres valientes y esforzados tenemos aquí? Uno que otro ahí. ¿Cuántos son esforzados y valientes? Era hijo de una mujer ramera. Mira, ya desde ahí. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galad, era de Galad. Yo me imagino que en aquel tiempo, y no solamente en aquel tiempo, ahora mismo los niños preguntan cuando van a la escuela, ¿y de qué trabaja tu papá? Ah, pues es de Galad. ¿Y tu mamá? Ah, pues es ramera. ¿Se imagina a ese niño viviendo con ese estigma toda su vida? Siendo rechazado porque su genealogía no es una genealogía pura. ¿Sí me explico? Entonces, mire esto. En el versículo 30, vea el versículo 30, hijo, del 30, vamos a leer el 30. Quiero que mire, Jefté fue llamado a la guerra. Y vamos a ver lo siguiente, mire. En el versículo 30. Búsquele ahí, versículo 30, ¿no? Y Jefté hizo voto a Jehová, porque dice la palabra que Jefté iba a ir a la guerra, y él decía, voy a hacer un voto al Señor. Y mire, Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, siguiente versículo, cualquiera que saliera a las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en oro. O sea, Jefté dijo, Señor, si tú vas conmigo y me das la victoria, como recompensa, lo primero que sale de mi casa, lo parto en pedazos para ti, como un holocausto. Mire eso. Versículo siguiente. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Siguiente. Y desde Aroer hasta llegar a Minín, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Siguiente. Entonces volvió Jefté a Mizpa. La palabra Mizpa significa lugar alto. Amén. Volvió a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirlo con panderos y danza, y ella era sola, su hija, única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, era su única hija. Siguiente versículo. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, deja que salga tu mamá primero, de hecho. ¿Y tu abuelita dónde estaba? Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque lo he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Siguiente. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, a los hijos de Amón. Mire qué interesante. El sacrificio que acepta a Dios es aquel que ofrece sin ver primero un resultado. El Jefté dijo, si tú me das la victoria, yo prometo darte lo primero que salga de mi casa. Él no sabía, pero él ofreció un sacrificio. Amén. Sin saber que era lo que más le iba a doler. Cuando Dios le da la victoria, ¿qué le corresponde hacer ahora a Jefté?
entregar su sacrificio. Y cuando llegó a su casa, quien lo recibió fue su única hija. Pregunta, ¿el sacrificio de Jefté le costó? Sí. Muchísimo. Yo me imagino que más que a Abraham, porque Abraham se lo pidió Dios. Y Jefté, dirán por ahí, se puso solito. Lo primero que salga, te lo entrego en holocausto. O sea, te lo quemo ahí. Claro. Sí la quemó. Sí la quemó porque más adelante dice que su hija le pidió, dame 2 años, le dijo, para estar de luto en mi virginidad con mis amigas. Y estuvo la chica danzando y haciendo, y al final se tuvo que hacer el sacrificio. Y cada año conmemoraban a esta mujer, sus amigas, las mujeres de ese pueblo. Porque Dios dio la victoria a Jefté. Amén. La iglesia debe de entender que para ver un resultado extraordinario, primero tiene que pactar, sacrificar, hacer un voto a Dios para ver un resultado. Porque hay cosas en mi vida que no han dado resultado, porque no tengo la capacidad yo de decir, Señor, yo voy a sacrificar algo. Pregunta, ¿tú qué has sacrificado por Dios? ¿Qué has dejado tú para seguir a Cristo? Hay muchos que no hemos dejado nada. No, sí te sirvo, pero también trabajo. No, sí hago esto, pero también aquello. Cuando dice, cuando tú dejas todo por mí, vas a recibir 100 veces más en el reino de los cielos. Amén. Entonces, por eso ve que nosotros pactamos la palabra en el altar. Porque creemos y entendemos que para ver un resultado, primero tenemos que sacrificar. Amén. Mi esposa le sacrificó conmigo. Él le sembraba el café. Ahora le cosecha también. Usted tiene que sacrificar para ver un resultado. Y eso nos lleva a una de las últimas cosas que Dios está restaurando en este tiempo, que son los hijos de pacto. Diga conmigo, hijos de pacto. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Aquí voy a dar la palabra que me dijeron si sí lo hizo o no lo hizo. Mire, Salmo 103, versículo 17 al 18. En la TLA, hijo, por favor. En la TLA. Salmos 103, versículo 17. Salmos 103, verso 17 al 18. Mire esto. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, la misericordia de Dios es para siempre. Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Siguiente versículo. Sobre los que guardan su pacto. ¿Sobre de quién? Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Las misericordias de la eternidad hasta la eternidad son ¿para quién? Para los que guardan su pacto. Es el mismo versículo, pero en la NTV. Mire esto. O sea, Dios me está diciendo que hay una bendición extendida de generación tras generación, siempre y cuando guardes ¿qué? Su pacto. Levante su mano y diga conmigo, soy hijo de pacto. Amén. El 17, hijo, el versículo primero, 17. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Siguiente versículo. De los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Diga conmigo, voy a ser fiel a los pactos de Dios. ¿Sabe? La salvación se extiende de los hijos a los hijos, de generación en generación, siempre y cuando seamos fieles al pacto de Dios. Cuando hay un pacto, tiene que haber un compromiso. Dios no tiene favoritos. Diga conmigo, Dios no tiene favoritos. Él tiene íntimos y tiene hijos de pacto. Amén. ¿Qué fue lo primero que Dios estableció con el hombre? Pactos. Pactos estableció Dios. El pacto adámico con Adán y Eva, el de restaurar todo mediante Jesucristo. El pacto de Noé, noaico se llama, de poner el arco iris que nunca más iba a destruir Dios la tierra con agua. El pacto abrahámico, va a ser, tu descendencia será como las arenas del mar. El pacto, ¿qué otro pacto hay? El pacto mosaico o el pacto levítico de la ley, cuando Dios dio la ley. Hay muchos pactos que Dios establece. Ahora, Dios confía sus secretos a los que guardan su pacto. Diga conmigo, voy a guardar
sus mandamientos. Voy a ser confiable. ¿Qué tienes que ser? ¿A quién aquí le cuentan un chisme y después lo sale a contar a otro? Bueno, si eres tú, no eres confiable. Por consiguiente, tampoco Dios confía. Amén. Entonces, Noé fue un hombre que halló gracia ante los ojos del Padre y el Padre hizo un pacto con él. Dios establece un pacto con la humanidad. Escuche esto. Cuando hallamos gracia ante sus ojos. ¿Qué es lo que vamos a buscar en Dios? Gracia. La gracia no es Jesús. La gracia es una esencia del Padre. Amén. Porque antes de que Jesucristo se manifestara, ya había ¿qué? Gracia. Ahora mire esto, el hombre carece de iniciativa y de compromiso para hacer pactos con Dios. Por eso usted ve que Dios hace el pacto con el hombre. Ahora, Dios siempre ha deseado hacer una alianza con el hombre, siempre, con pactos. Y sabe una cosa, ese pacto que hace Dios, hay una garantía 100% a estar comprometido a cumplirlo. Y eso ocurre porque Dios siempre cumple su parte. Amén. ¿Cuántos de aquí alguna vez hicieron un pacto con Dios? A lo mejor involuntario. A lo mejor tú dijiste, Señor, si tú me sanas, yo prometo hacer esto. ¿Alguien hizo alguna vez así? Bueno, eso es un pacto con Dios. Señor, si tú haces esto, yo prometo predicar. Si tú haces aquello, yo prometo hacer el otro. Eso es un voto, un pacto con el Señor. Amén. Entonces, mire esto. Ese pacto tiene validez porque Dios ya cumplió su parte. Pregunta, ¿Dios hizo su parte contigo? Entonces, si alguno, mire esto, si aún Dios no hace su parte, ¿qué es lo que está pasando? Porque si yo hago un voto o un pacto con Dios, pero aún no veo un resultado, ¿qué es lo que pasa? Dios sabe con quién hacer alianza. ¿Vale? Si tú eres de los que promete y no cumple, Dios no puede arriesgarse a darte algo si te vas a perder. Diga conmigo, soy un hijo de pacto. ¿Qué eres tú? Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, en la NTV. Por favor, hijo. En la NTV. Eclesiastés capítulo 5. Mire, cuando hagas una promesa a Dios, ¿qué dice? No tardes en, porque Dios no le agradan los necios.